Muchas gracias a la parte directiva, Harold, a mis compañeros. Muchas gracias por estar aquí, Luceli. También agradecer a las diversas instituciones, a ustedes por estar aquí para escucharme y reflexionar. También por ahí a la Universidad de las Américas y el Caribe, donde colaboro regularmente. Y bueno, a mi familia y a toda la gente, a también nuestros dioses. Soy Shabnop Vargas. Vamos a aprender Ayuk. Mi primera lengua es Ayuk. Mi nombre está en Ayuk, así que obligadamente aprenderemos Ayuk aquí, ¿verdad? Muy bien. La ponencia la he titulado Wehenkajen de la experiencia en el aula hacia la transformación educativa, pero antes de entrar en materia, me gustaría que hagamos esto. Vamos a ir dibujando durante la ponencia lo que vayan sintiendo. Esta vez sus notas no van a ser en letras, va a ser un dibujo. Entonces vamos a dibujar. Durante toda la ponencia, ustedes se van a inspirar con lo que vayamos diciendo. ¿Sale? Esa es la consigna. Al final, vamos a hacer un mural entre todos. Se va a hacer nuestro recuerdo. ¿Sale? Virtual. Ahí nos dice, vas a tomarle una foto a tu obra y después vas a contribuir al mural y lo vamos a subir a esta liga. Y en tu descripción vas a titular tu obra. ¿Se entiende la consigna? ¿Sí? ¿Me lo puedes decir? Sí, señor. Muy bien. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Y antes de entrar en materia, también quiero decirles que en mi pueblo tenemos una concepción temporal que se le dice Haet Hashel. Y cuando tenemos una dificultad, primero decimos el Sham, que es como ese análisis de la hora. ¿Cómo nos va hoy? Vemos el problema y seguramente alguno de nuestros ancianos o gente grande va a decir, así viene subiendo. Y entonces recordamos el pasado, cómo lo resolvimos, cómo se resolvió y cómo nos ha afectado. Y después nos atrevemos a decir lo que viene bajando. Nos atrevemos a plantear soluciones y a decir un asunto futurible. Esta concepción temporal como línea vertical que viene bajando del cielo nos ayuda a reflexionar desde lo ayú, desde nuestras lenguas. Así que voy a estructurar esta presentación en estos 3 tiempos. ¿Sale? Primero hablaremos de lo que nos acongoja, el hoy. Y ese hoy siempre nos evoca y nos provoca. Uno de estos es que vivimos en un mundo y es el único que tenemos. Y a todos nos debe y nos preocupa y nos llama. Nosotros vivimos en las montañas, entre las nubes, el cielo y los amaneceres majestuosos que ocurren en la montaña. Desde ahí, cuando vine hacia acá, a las 6 de la madrugada, 5:30, amanece y con eso nos despertamos y nos deseamos, Maoi, muy buenos días. Y en este mundo, ahí en la imagen, tenemos unas luces. Cada una de ellas representan las 8,300 y cacho de lenguas que habitamos este planeta. Vemos en Asia, en África, en América, en donde se concentran estas lenguas. Según la UNESCO, 7,000 son las habladas y las otras 1,000 restantes, 1,300, son las documentadas. ¿Qué ha pasado con ellas? Ya no habladas, han muerto. Pero como dice Elena Aguilar, no mueren porque queramos que mueran, las matan. ¿Verdad? Las matamos cuando no hacemos caso, cuando no reconocemos al otro para que pueda decir en su lengua,
para que pueda decir lo que piensa. Las matamos cuando las omitimos en nuestros espacios escolares. Aquí está esta lengua, 8.324 lenguas habladas o documentadas, 7.000 son las que se encuentran en uso, 1.324 ya no las tenemos. Ese es nuestro mundo multicultural. En México tenemos 67 lenguas y distribuidas en distintas regiones. Yo soy de esta región. En esta parte se divide en 3 zonas climáticas, la parte alta, media y la parte baja. Yo soy de las montañas, acá nuestra montaña sagrada. Del estado de Oaxaca, en el sureste mexicano, al lado está Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Y mi estado está dividida en 17 regiones, 17 lenguas, 17 maneras de nombrarnos, 17 maneras de decir algo al mundo. Y yo pertenezco a esto de aquí. Ayuk, nos autonombramos. Mije, nos han dicho. Y aquí quiero hacer que muchas de las denominaciones que tenemos para las lenguas, algunas son racistas. A nosotros no nos fue mal, pero no quiere decir que aceptemos que a los otros, por ejemplo, Guave, ellos se autonombran como icos. Guave significa gente que huele a agua echada a perder. Y ese es el español, ¿verdad? Debido a la colonización, hay que tener cuidado cómo les nombramos. Hay que preguntar cómo se autonombran. Y entonces hacer ese ejercicio de mencionar las 67 que tenemos en Colombia, ¿verdad? Y están aquí. Este tesoro. Cuando yo lo veía, yo decía, ¿realmente será que se llaman así? ¿Cómo se autonombrarán? Alguno de estos seguro que es racista. ¿Nos lo hemos cuestionado? Pues de ahí comienza nuestro ejercicio intercultural. Y la realidad siempre nos provoca. Hay acontecimientos que nos estremecen, que nos llenan de indignación e impotencia. Estos no desaparecerán mágicamente, al contrario, seguirán acrecentando en tanto no hagamos lo necesario para elevar la calidad de la educación. Esto lo dijeron en un congreso al que asistí de la Comisión Iberoamericana. Ok, sí. Y hay otra frase por ahí que dice, no me acuerdo quién la dice, en donde me da miedo, no me dan miedo los que hacen el mal, ¿verdad? Me da miedo los que son buenos y no hacen nada. Luther King, bueno. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué estamos haciendo? Muy bien. Esa realidad nos provoca. Y fíjense acá. Un hablante, 3 hablantes, más o menos 30 hablantes, 4 hablantes, más o menos 25 hablantes. 19 en peligro de extinción. Y eso es Colombia. Eso ustedes lo saben, seguramente. Yo solo lo estoy repitiendo, ¿verdad? Eso es una manera. Y ahorita van a ver por qué. Y a mí me duele porque yo hablo ayuk. No estamos en esta situación, pero eso es lo que está pasando. Muy bien. Esta realidad también, Miguel Arturo Octavio Griselda, lo que nos dicen es, estamos en la actualidad en la encrucijada del antropoceno que nos desafía a encontrar nuevas formas de relación con la biosfera, que no atenten con nuestra propia existencia. Necesitamos modularnos desde el interior. Y esta realidad nos recuerda al cambio climático, a la ciudad de las eternas primaveras que ya no lo es, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo? O sea que tenemos mucho compromiso frente a esta realidad
no solo con los contenidos académicos, no solo con la parte curricular, sino en la formación humana. Entonces, esta ponencia quiere invitarlos a que continuemos nuestro viaje que aún no termina, quizá apenas comienza para este nuevo camino. Y lo que voy a hacer aquí es mirar cómo desde el nombre hay que reflexionar y cómo podemos tener ciertos ejercicios en mi pueblo llamado Huejencaja. Ahora sí, ¿cómo viene siendo? ¿Cómo viene subiendo? Ya vimos cómo estamos. Ayer nos daban un panorama de cómo estábamos. Eso ya no lo toco, pero todos sabemos todo lo que decíamos ayer, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, díganme, ¿cómo se llama este objeto? Esfero, bolígrafo, lapicero. Fíjense, este ejercicio de los nombres en español, ¿sale? En México se llama pluma. Este nombre nos permite tomar una lente y nos permite observar. Por ejemplo, el nombre esfero pone la atención en la punta, en esta esfera. A partir del nombre es lo que yo voy a observar. Acá, pluma, y esto estamos hablando del español, pluma nos recuerda a la historia de ese instrumento. Acá, virome, un nuevo producto de los que iniciaron, viro y virome. ¿Por qué se llama así? Y eso estamos en el español, en una de las 7,000 habladas. Un bolígrafo, esferográfica, virome, lapicero, lapicerito, lápiz pasta. Cada uno decía, mi abuela, en el nombre llevas la penitencia. Como nombres es como vas a actuar. Imagínense cómo se llama. ¿Ustedes creen que ya está todo aquí observado? ¿Así se llama desde hoy y para siempre? En mi pueblo, esa cosa se llama tajaki y significa algo que sirve para escribir. Yo espero que de las 7,000 que ignoramos, por lo menos ustedes se lleven. El primero que ya lo tienen ganado, el segundo, mi lengua. Y les falta estudiar cómo se dirá eso en las 6,998. Y ese es el punto. Eso que acabamos de hacer aquí, cada nombre nos evoca. Cada nombre es una lente, es una ventana para mirar esa realidad. ¿Y qué creen? Lo mismo pasa con el acto de formar y aprender. ¿Esto a qué nos lleva? En esta lengua que hablamos, el español. Referida seguramente, y eso ya lo sabemos porque viene en todas las instituciones de pedagogía y educación. Pedagogía, etimológicamente, paidos, y guiar, niño, y eigen, guiar y conducir. ¿Qué creen? Porque crees que entonces nuestra pedagogía es muy, ¿cómo? ¿A qué les suena? Conductista, ¿verdad? ¿Ustedes creen que cambiándonos así, porque no vamos a poder salir de eso que está ahí, porque en el nombre lleva la penitencia? Educación, en sus términos latinos, educere y educare. Condicir fuera, extraer dentro. Un asunto extractivista. Oh, sorpresa. Educare, criar, alimentar. Por más que yo diga, es así, no puedo, porque en el nombre llevo la penitencia. Pero de ese acto de formar, hay 7,000
maneras de llamar a eso y de observar qué es eso. En mi lengua, esto se llama Wehenkajan, que no es lo de acá, porque al cambiarlo de nombre, ya lo maté, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces voy a hablar de eso. ¿Alguien puede leerme esta parte en inglés y alguien que me lo traduzca? ¿No? Porque yo solo voy a leer esta. Porque somos globales, ¿verdad? Sale. Dice, ahorita se los digo. Ayuk hayazden ipshuk ngop gats. Ham gop aguk nanjuk yatma. Zuch zanun ma in bektaak, nichum rondaak, ku za nichum rondaak ku ham shawa nik nashma. Odenamen hatun, ku zan radun, tibuna nandeh kizim nyashkach. Hot magash bidanahiat, nukusangahat, hadena win ma nyam bektaak. Este es una canción de mi papá, que en paz descanse, falleció en noviembre del año pasado, y él fue compositor, y es una canción que habla de dónde somos. El Zempoaltépetl es nuestra montaña sagrada, allá en las montañas logramos vivir, nuestro pensamiento se alegra cuando todos estamos alegres y celebramos nuestra fiesta. Aunque nos haga falta dinero, aún así hacemos nuestra fiesta. Porque ¿qué tanto es eso? El dador de vida nos dirá hasta cuándo. Y entonces danzamos las mujeres, entonces danzamos los hombres, porque ¿qué más estamos esperando? Desde ahí es donde yo hablo, desde esas montañas para compartir. Y acá estamos haciendo una ceremonia a nuestros dioses en las montañas. Y en el 2008 mi vida dio un giro. Me tocó coordinar un equipo de personas sistematizadoras, un equipo de sistematización, en donde en mi pueblo habíamos pensado o se había convocado en asambleas qué quiere decir Wehenkajan, pero no se hizo en español, se hizo en Ayuk. Desde el Ayuk para el Ayuk. Y a mí me tocó sistematizar eso y generamos un libro. Y aquí está. Y es lo que quiero compartir. ¿Esto a qué nos evoca? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo? El árbol del conocimiento, sí. Ajá, manzana prohibida. Educación matemática. Pero el cielo azul sobre el astro amarillo. Tiene que ver con el universo. ¿Sale? Esto tiene que ver con Naruinhukyahten, que quiere decir la tierra con vida y la vida en la tierra. Nos compromete a cuidar este planeta que tenemos. Es el único, ¿verdad? Representado en este fondo azul sobre este astro que es el sol, ¿verdad? Ser gente pueblo, la parte colectiva y representado con este pájaro, porque va de árbol en árbol compartiendo lo que conoce y compartiendo lo que sabe. Tiene que ver con prestar nuestros servicios comunitarios cuando nos nombran de autoridad. Aquí, la regidora, un servidor, cuando fuimos en la regiduría de salud, y que para nosotros eso es gratuito y obligatorio. ¿Sale? Porque somos de ese pueblo, ¿verdad? Tiene que ver con estas dimensiones de la vida humana. Los tres primeros que pasé son nuestros principios que cohesionan nuestro hacer. Los otros son las dimensiones de la vida humana. Esta dimensión que tiene que ver con la parte emocional, espiritual, ¿no? En las ceremonias, y que en estas dimensiones representados así con el corazón. Esto de aquí.
con el crecimiento biológico y psicosocial, Yachen, representado acá en este árbol, porque vamos creciendo a lo largo de nuestra vida y vamos aprendiendo. El siguiente, Winmaon, que tiene que ver con el asunto de la mente, del conocimiento y del saber, representado con estas manzanitas, y también las estaciones de la vida van cayendo las hojas y en este conocimiento. Pues este Wehenkajen ocurre para formarnos como gente colectiva. Termina cuando ocurre el cambio o transformación. Aquí están las 3 dimensiones, aquí están los principios que ya mencioné y las 3 dimensiones de la vida humana. Y, oh sorpresa, la educación escolar solo se ha dedicado a esta que está en el centro, la parte del pensamiento, conocimiento. Y no somos eso, desde lo ayuco, desde este nombrarnos, ¿verdad? Y los colores son los colores de nuestra identidad, de nuestra bandera en mi región. Muy bien. Pero no quedó ahí el trabajo, sino que después esto se convirtió como en una red con la que hago y elaboro mi ejercicio profesional, como un marco metodológico, teórico, para el diseño de materiales didácticos, cursos de formación docente y demás, ¿no? Estas dimensiones ocurren cada una a través de 4 etapas que tiene que ver esta con el desarrollo, el estudio del desarrollo humano, en ser muy pequeño, ser grande, ser muy grande, en la parte biológica psicosocial, en la parte de la mente, lo mismo desde ser muy tierno hasta madurar el conocimiento del pensamiento, y la parte emocional desde un desarrollo hasta lograr un desarrollo pleno de las emociones del ser humano, integradas en estas 3 dimensiones. Ocurren por la vida misma y terminan cuando terminan, ¿verdad? Decía mi papá que el último aprendizaje que no podemos compartir es la muerte. Es lo último que podemos aprender, pero no podemos compartir, ¿verdad? Pues ahí eso es Wehenkajen también. Muy bien, entonces con esto hay ciertas miradas hacia cómo deberían ser, o hacia cómo, no deberían, hacia cómo nosotros lo concebimos, porque ya es, porque ya somos y ya llevamos 5,000 años, ¿verdad? Pensamos que el entorno debe ser el objeto de estudio y de transformación, porque en él trascendemos diariamente y es donde se dan los problemas que hay que enfrentar, donde la capacidad científica y tecnológica, teórica, práctica debe demostrarse para resolver esos problemas de tipo personal, familiar y comunitario. Y, por ejemplo, esto lo di en una ponencia, aquí está mi municipio, las montañas, las carreteras, ¿verdad? Pues todo bien hasta ahí. Y estando en la regiduría de salud, ¿cuál es la ruta ideal para el carro de basura de modo tal que el gasto de gasolina sea mínimo? Pase por un punto solo una vez. Claro, mi formación matemática no podía dejarme. ¿Y eso a qué lleva? A una cosa de programación lineal y a una cosa de estudio de grafos. Después vi en otros lados que eso lo hicieron en una tesis, no de mi pueblo, pero sí de otro lado. ¿Sale? Esa es la realidad. ¿Qué de la realidad estamos tomando y lo analizamos en nuestro salón de clases? Muy bien. Esto, decisiones colectivas, votaciones a mano alzada, maneras en cómo estamos. ¿Cómo debo decidir para asignar los proyectos a los diversos proveedores? Un asunto de maximización y de minimización de funciones, ¿verdad?
Siguiente. Todo conocimiento, ya sea empírico o científico, debe fundamentarse en la cultura, que es una forma específica de vivir la vida y de interpretarla. Esto lo dijimos en el libro 2008, con los compañeros. Otro. En mi pueblo hay un mural que es y son consejos de los ancianos hacia las nuevas generaciones. Hijos e hijas, aprendan a trabajar. Fíjense, esto no se puede traducir. No se ataquen unos a otros. Si alguien los ataca, defiéndanse. Ustedes son Ayuk, no se avergüencen de eso y no se hagan burla de eso. Ustedes están en su propia tierra, territorio, luchen por ella, no lo entreguen, ustedes viven de ella. Tengan un solo pensamiento y no dejen a otros que ustedes son gente, ¿cómo? Amarga, sí. Hablen su lengua para que se reconozcan unos a otros. Siéntanse orgullosos de sus ancestros, respeten a sus ancianos para que ustedes alcancen larga vida. Pues aquí estamos, ¿verdad? Está en Ayuk, lo di en un congreso en Nueva Zelanda, ¿no? Por eso están así. Muy bien. Pero aquí nos emerge esta pregunta. ¿Qué mecanismos inferenciales utiliza la gente Ayuk en su idioma? Y fíjense, de las 7,000, nuestras lógicas inferenciales no son P, entonces Q. ¿Verdad? Hay que analizar y eso nos lleva a algunos estudios del lenguaje, ¿verdad? ¿Cuál es el sistema epistémico del lengua Ayuk? Ahí hay que hacer un estudio de lógica y estudios de lenguajes. ¿Cuál es el sistema de externalización computacional del lenguaje Ayuk? Imagínense lo que hay detrás. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Muy bien. Luego, en el 2012, puse todo esto en un escrito que se llama Wehenkajen como una aproximación teórica. Y de ahí fue donde lo tomé para que me sirviera como marco de referencia, primero para mí y para mis estudiantes. Por eso es mi experiencia y cómo ha impactado en esta formación. Muy bien. Acá esto tiene que ver con una primera etapa, ya lo dijimos, y tiene que ver con conocer, Nahawa, pero que no es conocer, es un asunto emocional. Hawa es emoción. La siguiente parte, una emoción que se endereza, que va para acá, que va para allá, porque eso decimos. Cuando decimos es decir, en español lo podemos traducir, lo entendiste, pero quiere decir tus emociones están enderezadas. La emoción que queda. ¿Qué emoción te quedó? Y al final, la emoción que regresa. Ese es nuestra manera de aprender, que tiene que ver con la emoción y en el hacer. Un momento. Y bueno, acá, después, eso no solo es un discurso. Después hice estos materiales aquí con unos niños de secundaria. Estoy dando la clase y que tiene que ver con la ecuación de la circunferencia. De acá. Acá está en Ayuk. Acá hacemos fiestas y como fiestas de toros, ¿no? Aquí una cerca, ¿cómo se llama? Rodeo, y 20 metros, entonces acá la figura, y se va preguntando, transitar, de qué sucede con esto y cómo se refleja ahí. Aquí lo que vamos a hacer es cómo vamos a hacer esa relación, y a través de comenzar primero con la primera emoción y terminar con una ecuación de la circunferencia. Conectar
con la parte universal y entonces que trace una recta, una ecuación. ¿Sale? Eso lo sabemos porque somos profesores, ¿verdad? Facilito. Acá, uno con profesor, ese era el de secundaria, con estudiantes de secundaria. Acá con unos profesores, el curso de elaboración de material didáctico usando Wegenkajen, unos compañeros que hicieron de lenguaje algebraico, otros que hicieron triángulos semejantes, otros que hicieron, fue de la línea recta, creo que fue de la línea recta, ley de senos y cosenos, ¿no? Y este es de la línea recta, entonces utiliza la escalera y empieza a decir qué tan inclinado está, y luego va a la pendiente y al final hace la parte de punto pendiente. Y aquí algunas otras cosas más abstractas para nivel superior, transformaciones lineales, y alguno de funciones racionales. No los muestro, voy a mostrar el segundo, a ver si ahí Robert, el segundo link, por favor. Materiales didácticos para la educación intercultural, para ver su potencialidad. Fue en un taller de profesores cuando estaba trabajando en la universidad, ahora universidad, en el Instituto Rosario Castellanos. Y di un taller de Wegenkajen, pero fue un taller no solo para matemáticas, sino para profesores y como tal, pues llegaron muchos profesores. Robert, ¿podemos mostrar el segundo link, por favor? Vamos a ver. Vamos a esperar. A lo mejor sí se muestra ahí. Gracias. Y nos vamos para allá. Acá, para la educación intercultural, construimos un pequeño libro, no lo terminamos porque no nos dio tiempo, pero ese era el objetivo del taller, bueno, aquí en el 2020. Entonces, voy a mostrar un poco el índice, ¿no? La urbanización periférica y la legislación del gobierno local, elaboración de oraciones en Mazahua, otra lengua, causas de la desigualdad, comprensión lectora, ayuda mutua, causas del desplazamiento lingüístico, restas de transformación y concepto de función. Este material aquí, si se dan cuenta, primera etapa, personas no hablantes del Ayuk, personas hablantes del español, algunos hablantes de otras lenguas, pero que hicimos este ejercicio y que tiene que ver con el hacer. Fíjense aquí la segunda etapa. Y por acá, acá, por ejemplo, siempre se inicia con el hacer, porque una de las cosas es hacer, observar, dibujar, plantear, etcétera, etcétera. Y luego reflexionar. Y sobre esa reflexión, por ejemplo, observa las siguientes fotografías y después hace sus preguntas. Al finalizar, bueno, esta es la primera etapa. Algunos sí llegaron hasta la última, siguiendo el texto. En fin, nos va orientando y después, cuando se implementa, pues se puede hacer colectivo, comprensión lectora, en fin, ¿no? Entonces, este asunto es a lo que ha llevado esta experiencia en el aula para generar diversos materiales. Bueno, yo no los genero, los generan las personas con los que comparto, ¿no? Aquí de funciones, por ejemplo, inicia con un problema que es el de la CURP, ¿no? Observan las siguientes tres CURP que pertenecen a María, Andrés y Fernanda, y fíjense, ahí están. Y después por ahí hace un conflicto de gente que nace el mismo día, que se llama el mismo día, y pensar si eso es una función, porque lo que se espera es que aquí debe ser número de identidad o algo así, ¿no? En México es la clave única de registro de población, pero el problema es que eso hay que convertirlo en función. ¿Y quién lo rompe? Gente que nace el mismo día, que se llama igual y que incluso vive en la misma zona, ¿verdad? Y eso. O gente gemela, pero que sus nombres inician lo mismo. No sé, ¿no?
María José y Mariana, por ejemplo, ¿no? Y eso es un problema matemático, pero es un problema que tenemos por ahí, ¿no? Y entonces lo hace, etcétera, etcétera. Muy bien, regresamos a la presentación, por favor. Muy bien, entonces, bueno, lo otro no lo muestro. Y esto que me ha llevado, pues así pasa la vida. Esto, otra canción de mi papá. Si alguien quiere leerla, ahora sí, si no se me seca la garganta. Aquí, acá, sí, por favor. Sí. Así pasa la vida, así pasa la vida, así cambian los años, así desaparece la gente. Ayer fui niño, ahora joven soy, mañana papá grande seré. Así pasa la vida, en este mundo el recuerdo queda. Camino arreando el ganado, en mi hombro llevo el arado y detrás mi perro ladrando. Del rancho la leña traigo, con el huarache roto, quedo por la ladera, ruedo por la ladera. Repito desde el principio. Del rancho la leña traigo, con el huarache roto, ruedo por la ladera. Así pasa la vida en este mundo, en esta tierra. Un aplauso, un aplauso. Gracias, gracias. El guarache son como los zapatos, ajá, pero que son de piel y que se usan en las comunidades, ¿no? Sí. Bueno, ya fue bastante, ya nos quiere explotar la cabeza, pero vamos a atrevernos a futurizar. ¿Qué viene bajando en esta concepción del tiempo como nosotros lo tenemos? Wohenkajen es una estrategia educativa para y de la comunidad, pudiendo aplicarse esta en los campos científicos y tecnológicos. Ay, 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 ay. No quiere irse. Los resultados se ven en las actitudes personales. ¿Qué caso tiene que alguien tenga mucha educación y sea un papanatas? Hay muchos, ¿verdad? Sí. Bueno, Wohenkajen, hay que tener una actitud, un desarrollo emocional pleno. En las iniciativas económicas financieras, ¿qué caso tiene formar a alguien que no tiene sustento para, ¿no? Y en la preparación práctica, técnica y científica. Imagínense todo lo que lleva. El reto es entonces identificar las formas propias, las técnicas pedagógicas y didácticas que tiene la propia comunidad, y en este aprendizaje en concreto puede resumirse en vivir viviendo, aprender aprendiendo, ser siendo, hacer haciendo. ¿Cómo nos vamos a recordar esto? ¿Cómo aprendimos a caminar? ¿Cómo aprendimos a hablar? ¿Verdad? Hablando. Muy bien. Y quiero terminar con estos consejos de papá grande y que también les quiero compartir. Entonces, ¿alguien que quiera leerlo de nuevo? Por ahí. Necesito... ¿Acá? Se ve muy borroso, sí. Bueno, lo leo. Dice, consejos de papá grande. Ayer encontré a papá grande. De su vida aquí le pregunté, aconséjame, papá grande. Le dije, dime bien, ¿cómo vives en este mundo? Dime, papá grande, ¿cómo tengo que ser en esta vida? Mi papá grande así respondió, hijo mío, pasé muchas adversidades. En este mundo la vida es así. Llegó tu sol y tu tiempo, sé buena gente, no busques rencores, ayuda a quien sea, no humilles a nadie para que vivas bien en este mundo. Y algo más, hijo mío, cuida tu tierra y tu pueblo, nunca lo olvides.
una construcción de mi papá, y bueno, ahora que ya no está, pues tiene sentido, ¿verdad? Muy bien, se los comparto. Así que los invito, y este es mi deseo, que encuentres hueje encaje en donde quiera que te encuentres. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Xap, por esta experiencia tan maravillosa que nos llena el espíritu a todos Tiempo nosotros. de subir, perdón, tantito, tiempo de subir en lo que van las preguntas y demás, para acá, en padlet.com, van a tomarle una foto a su dibujo y desde su celular lo van a subir a esta dirección para construir nuestro muro. ¿Sale? Entonces, damos un poquito de tiempo, copien la dirección y suben su construcción. A ver, de cuántos somos por acá, seguramente va a ser algo maravilloso. Eso espero, si no, no habré sido buen acompañador, ¿verdad? Muy bien, muy bien, con eso termino. Gracias. No, solamente para decir entonces, los invitamos a realizar el ejercicio y por supuesto vamos a abrir unos cuantos minuticos para que ustedes docentes tengan la palabra. Qué rico que puedan dirigirse al profesor, al doctor Xap y abrir un espacio también de conversación. Los invitamos entonces, y en lo quienes que quieran vamos participar. Conversando, vamos viendo el mural. Si mostramos el mural, por favor, ¿Enrique? No, Robert. Sí. Sale, adelante. Sí. Muy buenos días. En ningún momento. Es simplemente querer como estar a tono con las circunstancias y eso pertenece a mi esencia. Entonces, el traje y todos los adornos tienen que ver con mi origen, tienen que ver con mi cosmogonía y tienen que ver con mi día a día, con lo que yo siento que soy. No diosa, sino una mujer común, pero que tiene unas raíces distintas y que se siente orgullosa de esas raíces. Entonces, profesor, usted nos cuenta sobre su pueblo y nos quedamos maravillados porque es como un Shangri-La, es como un estado tan maravilloso, como tan casi que perfecto, porque no estamos hablando de cosas materiales, sino que estamos hablando de la cotidianidad, pero una cotidianidad que tiene que ver con los ancestros, tiene que ver con los principios de su comunidad, tiene que ver con los valores de su comunidad. Mi pregunta es, frente al embate de los medios de comunicación y frente a todas esas propuestas tan sugestivas que les hacen a los jóvenes y que les van calando en el inconsciente, ¿cómo afecta este mundo tan globalizado a esta comunidad y a otras comunidades de México? Yo estuve en México y lo que sentí era que había mucho orgullo por su historia, mucho orgullo por sus tradiciones, mucho orgullo por sus valores, pero los valores antiguos. Sin embargo, sabemos que esto de ser aldea global tiene sus ventajas, pero también a nivel cultural muchas desventajas. Entre ellas, la desaparición de
lenguas, pero de pueblos nativos ancestrales. Y muchas gracias. Me sentí muy bien con la conferencia, maravilloso. Muy bien, gracias por la pregunta. Dios Cujuy nos permite reflexionar. Una de las cosas que suceden cuando a través de 500 años se ha negado hablar una lengua, entonces una dificultad ha sido con las generaciones más o menos como de mi edad, en donde muchos padres han tomado una posición en decir que no quieren enseñarle a sus hijos el ayuk, ¿no? Ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque sufrieron racismo, discriminación frente al Estado en el asunto de derechos y entonces no quieren que pase eso con sus hijos. Pero no solo pasa con la lengua, sino que también a veces ya no se les manda a cuidar al ganado, a cultivar la tierra, a esto porque con todo esto puede que eso no produzca, ¿no? Entonces sucede que las nuevas generaciones hay un problema en el asunto de la lengua, ¿no? Y ahí es donde hay también mecanismos de intervención. Y hay muchas cosas que no hemos estudiado. ¿Cómo se transmite la lengua? Preguntas que no estaban. ¿Por qué? Porque lo dábamos de manera natural. Aprendes en casa, la mamá, el papá, y así se vino por 5,000 años. Ahora, para los que estamos en espacios formativos, nos debemos de preguntar cómo se transmite la lengua. Y entonces es una preocupación que deviene en investigaciones de varias cosas y en prácticas, ¿no? Ese es uno. La otra afectación en este mundo globalizado ha sido como este asunto de los medios, ¿verdad? Estos asuntos de los celulares, estos asuntos que tampoco permiten ya una comunicación. Pero también hay instituciones que hay en las mismas comunidades que son municipales y que están en la parte cultural. Como por ejemplo, una institución es la asamblea, que aquí es como la comuna, y hasta el nombre, como le decimos, hay prácticas distintas, ¿no? Pero que es más o menos como la comuna, una asamblea de la comunidad. Hay la institución de ser autoridad, ¿no? Esa institución gratuita y obligatoria para nosotros, para estar en el ejercicio municipal, iniciando desde los cargos más de vocal más bajos, demás, y llegar hasta la alcaldía, pero no es por partidos políticos ni nada, sino por que la gente te observa y si quiere y demás, ¿no? Entonces, esas instituciones y algunas instituciones como la banda de música, instituciones culturales que también son municipales y son de la asamblea, ¿no? Entonces, esas le hacen frente y hay muchas cosas que le hace frente y que permite que pueda uno seguir reflexionando, ¿no? Creo que eso es, pero están y también los partidos políticos quieren meterse ahí, las religiosidades también, porque el punto es a ver cómo dividimos y vencemos, divide y vencerás. Vienen las religiones, que también tiene toda una historia, a través de decir, vamos a documentar su lengua, pero detrás, como viene la cruz y detrás la espada, entonces, pues uno tiene que tomar conciencia y a ver qué mecanismos tomamos, ¿no? Y eso se planifica en asambleas, ¿no? Eso es lo que puedo contestar. Gracias. Muchas gracias, doctor Zap. ¿Alguien más quisiera otorgar? Por acá te invitamos entonces a tomar el micrófono y hacer esa pregunta. También felicitaciones y también abrir un espacio de conversación. Te invitamos, profe, para que pases. Bueno, escuchamos al compañero, estamos en este momento transitando la palabra para que tengan algunos la oportunidad de participar. Buenos días. Felicitar al profesor y a todos los aquí presentes. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los afroamericanos? ¿Por qué no son visibles? Usted que está allá en el territorio, quisiera que nos contara un poco qué están haciendo para
ser reconocidos, exactamente. Sabemos que están ahí en Guerrero, me parece, Veracruz, pero no los vemos en actividades deportivas, en la política, en la música. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos ganado mucho espacio porque tenemos una cultura muy fuerte y eso va penetrando y eso ya nadie lo para. Entonces, mi pregunta es esa. Quisiera conocer un poco esos afromexicanos, qué están haciendo allá en su país. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Nuevamente, desde donde hablo es desde el Bayuc y desde ahí es donde puedo dar mi respuesta, ¿no? Ahora ha habido legislaciones y se ha creado la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanas, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahora tiene un estatus reconocido legalmente como otro pueblo, ¿no? Los indígenas y otro pueblo más, ¿no? Que hay que mencionar por toda la parte, digamos, del sistema que ha sido eso. Hace mucha falta de trabajo, pero también ellos tienen que tomar su posición porque esto es Ayuk. Que podemos tomar elementos, sí, pero no somos una monocultura, ¿verdad? No queremos que sea la nueva monocultura, sino que qué podemos compartir y qué de poderoso podemos crear. Esa es la invitación. Entonces, ahí está la parte que se ha legislado y también tiene que ver lo que decía. No solo por decreto se transforma, sino también hay un asunto social que necesitamos trabajar. En el día a día, eso se necesita trabajar, ¿no? Entonces, está ahora las comunidades indígenas y la afromexicana y también tienen sus luchas porque su historia es distinta a las historias de las comunidades indígenas, ¿no? Eso todos lo sabemos. A partir de esa historia, ¿qué hacemos? ¿Qué proponemos? Y lo que ellos han propuesto es lograr esa legislación para su reconocimiento como comunidad integrante de lo mexicano, ¿no? Pero ahora les toca generar sus modelos de educación que podemos acompañarnos y que se puedan implementar también en las zonas en donde ellos están, que son en la costa de Guerrero, en la costa chica de Guerrero, una parte de Oaxaca y una parte de Veracruz, que es donde está toda esta presencia afro-mexicana. Eso podría contestar. Gracias. Muchas gracias, profesor. Y por acá tenemos entonces también unas palabras para el doctor. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, querido doctor Sack, por la posibilidad que nos brinda de poder entrar en esa genealogía de la cultura, de su cultura, ¿no? Que sobre todas las cosas, como bien usted nos explicaba, son esas esencias culturales que algunas personas van conservando para que las culturas no mueran, pero que siempre están en ese eterno peligro. De ahí la importancia de la interculturalidad, pero que no solo sea un estado de interculturalidad para hacia adentro de nuestros pueblos, sino también en diálogo con toda esa colectividad que nos asiste, ¿no? Entonces, yo de aquí salvar algunas cosas muy importantes que yo creo que en ese sentido fueron comunes tanto para los pueblos afros como para los pueblos originarios. Y yo creo que una fuerte matriz está en el campo de la espiritualidad, ¿no? Hace un momento usted ponía un árbol y preguntaba qué significaba esa figura, el árbol con otras figuras, ¿no? Y yo sencillamente decía desde acá, la naturaleza como fuente de conocimiento, ¿no? Y yo diría que la naturaleza es la primera escuela. Para nosotros los pueblos afros, la naturaleza fue fundamental porque a diferencia de otros pueblos migrantes, nosotros tuvimos una migración que no fue una migración elegida, sino que fuimos extraídos de nuestros territorios y colocados en otro territorio, incluso perdiendo esa condición de persona. No trajimos nada con nosotros, solo nuestras mentes y esa concepción de mundo y ese conocimiento que teníamos de la naturaleza. Por tanto, aquí
aplicamos técnicas de conocimiento científico desde la otra parte, en diálogo con la visión occidental, de asociación. Entonces, algo muy bueno era que aquí había tierra, había ríos, habrían bosques, y comenzamos entonces a replantearnos nuestros mundos espirituales, pero también nuestros mundos y nuestras teorías del conocimiento. Yo diría que si bien hoy el pueblo de México en los últimos años ha ido alcanzando una mayor conciencia, en primer lugar, de que los pueblos afros existen, ellos estaban invisibilizados, pero no era que no existiera. O sea, una cosa es que el otro no te acepte y el otro es que tú existas. Sí. Y yo digo que al igual que ustedes, porque yo pienso que están en el mismo espacio, en esa relación de ser sujetos negados por la visión eurocentrada, colonial y moderna, diríamos que en ese sentido los pueblos afromexicanos, como los pueblos afrolatinos y caribeños, con independencia de que no somos vistos a la luz pública y no somos tenidos siempre en cuenta en nuestras epistemes, ahí estaban construyendo. Por ejemplo, el próximo día 28 yo voy a ser tribunal de una tesis doctoral en Veracruz, justamente de un sistema educativo visto a partir de las condiciones de la cultura afro. Y es sistematizando toda una colectividad, ese sujeto colectivo, y también haciendo genealogías fabulosas. O sea, yo creo que aquí la invitación es a superar esa cuestión, esa gran polémica en la cual nos pusieron los procesos de colonización, que es justamente entre entender lo originario y lo ancestral. Y ahí hay una gran polémica que la mano invisible del capitalismo y extractivista del sistema neoliberal lo ha tomado siempre en cuenta. O sea, nos han dividido, nos han fragmentado y muchas veces los pueblos originarios, por eso, por ejemplo, en mi tesis doctoral yo planteo la clave intercultural caribeña, ser, no ser, pertenecer, porque justamente los oprimidos son utilizados desde la lógica de la matriz colonial para tirarse unos a otros, sobre todo por la cuestión del territorio. Y es sumamente importante entender que si bien los pueblos africanos no son pueblos originarios en América, pero sí son pueblos ancestrales. Y con independencia de lo que no se dice, América y los pueblos ancestrales americanos le dieron igual con contradicciones, pero también hubo una acogida y un encuentro muy profundo. Por ejemplo, en la religión vudú, uno de los venenos que existe no vino de África. El veneno que habla del zombie viene justamente de acá, de América Latina. Son secretos dados por los pueblos originarios a esos pueblos. Entonces, yo creo que habría que superar eso, que tendríamos que abrirnos a ver ese encuentro común, como ayer de alguna manera usted refería, porque yo creo que hay mucho que aprender. Y la invitación que me llevo, y que bueno, que ya esa la tengo como intronizada, es a que nosotros como educadores pensar que la espiritualidad, el campo de la espiritualidad es fundamental, es determinante, pero sobre todas las cosas para hacer una conexión u otra con la naturaleza. Siempre se habla de 4 puntos cardinales, le hemos enseñado todo el tiempo, y no son 4, yo declaro que son 5, porque hay un punto de intersección donde justamente estaba ese árbol en el centro, y ahí ese punto de intersección que ha sido invisibilizado a través de los tiempos, son también todas las culturas que hemos sido invisibilizadas. Ahí lo dejo, gracias. Muchas gracias por la intervención y estoy totalmente de acuerdo. Y fíjense cómo en el acto de formar que mostrábamos, ahora podemos decir que en esta comunidad afro, al centro está la naturaleza. ¿Eso es Huajencajan? Puede que sí, pero al centro estaba el hacer. O sea, son esa riqueza, nombradas desde una lengua, ¿no? Pero, ¿cómo lo nombramos? Desde otras lenguas. Y eso nos genera prácticas, por supuesto. Esa es la invitación. Y pues ya
finalmente, Profe, qué vamos pena. a ver. Tenemos una última intervención. Vamos a hacer, por favor, muy breves. Aquí la docente te quiere dar algunas palabras. Bueno, buen día. Yo tengo una pregunta, pero antes de hacer la pregunta quise tener una pequeña introducción como para que se me entienda. Es así. Reconozco mi lugar de origen, me identifico, priorizo las problemáticas que impiden que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes se desarrollen al punto que modifiquen su realidad, haciendo uso de la pedagogía educativa, tejiendo redes que involucren a otros, para escribir en la mente y en su corazón la palabra libertad, para que la raza humana conviva en paz. La pregunta es la siguiente, doctor. ¿Es la libertad mental un lenguaje que une a los pueblos? Gracias por la pregunta. Me quedo pensando cómo se diría libertad en Ayuk. No la encuentro. Necesito decirla como descriptiva, ¿no? Necesito utilizar muchas palabras. Cada una de esas palabras conlleva el conocer desde las emociones y poder elegir, ¿no? La libertad, a veces ni siquiera somos libres de elegir porque no tenemos la cartera de opciones y entonces decir de acá. A veces decimos que elegimos nuestra universidad, nuestra formación y realmente no las elegimos porque nos han coartado estas opciones, ¿verdad? Y eso nos atraviesa en tanto como sujetos en distintos puntos y nos tiene amarrados, ¿verdad? La opción de la libertad, entendida como esa cartera de opciones, sí que permite que como personas humanas nos hermane, ¿no? Sí que permite que cada uno tengamos esas opciones. Así que cuando ustedes tengan que elegir algo, busquen 4 opciones, 5 opciones y entonces ejerzan su libertad de elección, porque de allí comienza. Aplicar a varios trabajos y elegir. A veces no lo hacemos. Aplicar a varias universidades y elegir. Escuelas primarias, y a veces no son. Desde la familia no somos libres, ¿verdad? Pero es algo necesario y que sí nos atraviesa a todos. Esa libertad sí nos hermana. Gracias.